Me gustaría hablar un poquito sobre el sufrimiento. Esta gran sombra de la humanidad, que parece que está donde nosotros nos vamos. Antes de todo, me gustaría aclarar el término en sí mismo, porque muchas veces no sabemos realmente diferenciar entre sufrimiento y dolor. ¿Okay? Yo no sé quién dicho, pero hay un dicho que es como: el dolor es real y el sufrimiento es una opción. Todos experimentamos dolor, no solamente los seres humanos. También los animales experimentan dolor. Pero solo nosotros, los seres humanos, sufren del dolor experimentado. Entonces, ¿qué es el sufrimiento? El sufrimiento es dolor con una historia negativa. Se puede también decir dolor psicológico, para decir de una forma. El sufrimiento es psicológico. Dolor es una reacción física. Si yo me corto con el cuchillo en el dedo, esto duele. Pero todavía no hay sufrimiento. Sufrimiento viene cuando te digo: ¡joder, leche! Otra vez lo mismo. A mí siempre me pasa lo mismo. ¿Por qué no aprende? Y ya, los próximos 3 días nos recordamos de este dolor. Este sufrimiento. El sufrimiento es una forma de pensar al respecto del dolor. Y no una realidad en sí mismo. Intenta sufrir sin pensar. Pero intenta sentir dolor sin pensar. Ahí no vas a tener ningún problema. El dolor está ahí. No necesitas pensar por esto. Pero sufrir, sí. Necesitas la interpretación negativa, el rechazo, para crear un sufrimiento. Y en muchos casos de nosotros, el sufrimiento se convierte en un estado crónico. Porque nadie nos ha enseñado cómo manejar el dolor de forma adecuada. Tenemos experiencias traumáticas en la infancia, dolor, y en lugar de vivirlo, de sentirlo, y luego de soltarlo, lo guardamos y se convierte en un sufrimiento crónico. El mundo está lleno de personas que tenían experiencias dolorosas en el pasado y 30 años más tarde todavía sufren por esto. ¿Por qué? Porque ellos piensan de una forma al respecto de esto. El dolor es parte de la naturaleza. El sufrimiento no. El dolor es parte del disco duro de nosotros. El sufrimiento es un programa que podemos quitar si lo deseamos. Pues hay gente que vive sin sufrimiento ninguno, pero no son capaces de vivir sin dolor.
Sufrir es literalmente una opción que se ha convertido en nuestra, decimos, segunda piel, que nosotros ya pensamos es nuestra naturaleza o forma parte de la naturaleza. Estamos en una forma hipnotizados con este. Hasta nosotros definimos nuestra identidad vía el sufrimiento. Estamos hechos por sufrir. Una frase muy católica. La vida es sufrimiento. Tengo que luchar. Forma literalmente parte de nuestra identidad y por esto nos cuesta tanto de soltarlo. Nos definimos sobre el sufrimiento psicológico, los pensamientos. Y si quitamos el sufrimiento, ¿qué se quedará? Pero realmente nos atrevemos en investigar el sufrimiento, de mirarlo a la cara tal como es. Pero aquí no es más bien nuestra reacción habitual ante el sufrimiento de no quiero, rechazo, fuera. En lugar de mirarlo directamente a la frente, a la cara, diciéndolo, vamos a ver, ¿dónde está el beneficio? ¿Qué me aportas? Si, por ejemplo, si me roban el coche, ¿qué hacemos normalmente? Entramos en el sufrimiento. Oh, a mí me ha pasado, ¿qué hago ahora? Tengo que gastarme más dinero, tengo que comprarme otro, cabrones, leche, y ya estamos, y lo contamos a nuestros amigos, y todo el mundo lo afirma. Sí, tienes toda razón, para estás muy mal, porque te han robado el coche, y Pero investigamos el tema un poquito. Te han robado el coche. Es una putada, claro, nadie quiere que lo roban el coche. Pero si tú te encimas, ya te han hecho una patada, te castigas a ti mismo, porque eso es lo que haces. Porque cuando tú repites una historia negativa y te enfadas una y otra vez, ¿qué pasa en tu cuerpo? Sensaciones bastante desagradables. Nadie quiere vivir este. Pero si tú piensas, es necesario, y no cuestionas esta necesidad, y tu entorno, tu cultura donde vives, te lo confirma, no lo miras al frente, pero míralo al frente. Te han quitado el coche, te han robado. Se lo devuelven cuando tú te pasas mal, las próximas 2 semanas. Lo dudo. ¿Mejora tu existencia? Lo dudo. ¿Ganarás más dinero para comprarte otro coche? Muy poco probable. ¿Qué es el beneficio? Estás mal. Y ahí, vía otras preguntas, se puede perfectamente investigar que el sufrimiento no sirve para nada. Solamente para añadir aún más energía negativa a una situación negativa. Y este depende de tu pura subjetividad, como tú estás valorando una situación. Hoy
sufres, es decir, pegas tu historia negativa a la realidad tal como es, y en un año lo ves totalmente diferente. La situación es la misma. Ya no sufres porque tus pensamientos ya han cambiado. Este es un claramente indicador. Los hechos no nos hacen sufrir. Siempre que pensamos de los hechos es que es tan responsable para el sufrimiento. Y ahí entras tú, ahí entramos nosotros con nuestra comprensión y nuestro poder de cambiar los pensamientos. ¿Para qué aplicar una forma de pensar que solamente nos aporta mal rollo? Pero para es profundamente importante que en primer lugar diferenciamos claramente el sufrimiento son una forma de pensar que luego se manifiesta en una sensación física. Por ejemplo, ¿cómo se crea? Parece estar bien de comprender de cómo se crea el sentir. ¿Ok? ¿Cómo? Y el sentir es donde vivimos, donde experimentamos la vida. Esta es nuestra realidad. ¿Ok? Están las emociones. Las emociones son universales. Las emociones son creados dentro, se puede decir, en la barriga, para ubicarlo en una forma. Se puede distinguir entre básicamente dos emociones fundamentales. La paz, el amor, o lo contrario a él. Este sube que nosotros no podemos controlarlo. Sube y se encuentra con los pensamientos. ¿Y qué hacen los pensamientos? Los pensamientos enfocan las emociones y en este enfocamiento se desarrolla, se crea el sentimiento y esta es nuestra realidad. Y ahí está la importancia de los pensamientos. Y si yo tengo un enfoque negativo, de rechazo, de castigo, ¿qué sentimiento voy a crear? ¿Ok? Entonces, se trata de cambiar tu forma de pensar a través de la investigación de tus pensamientos. Y ahí cambiará tu sentir.